Mi nombre es Daniel Cardoso. Hoy es 6 de marzo del 2022, día domingo. Y esta reflexión es un recordatorio a los hermanos en la fe que pudieron ver, entender, discernir y creyeron la visión la cual les hablé desde el 2020. Esta reflexión no es para aquellos que ignoraron, criticaron, se burlaron y no creyeron. ¿Por qué no es para ellos? Porque nunca van a creer. Porque están asignados para tener ojo y no percibir. Tener oído y no entender nada. Pero para esos que fueron capaces de ver las cosas antes que pasaran, mire, ya estamos en marzo del 22 y se ha cumplido todo al pie de la letra. Cuando todo parecía un inicio del 2020 de gloria, de manifestaciones y de avivamiento, como decían todas las declaraciones proféticas, Dios me habló y se los comenté en los audios, en las grabaciones, en los mensajes que he dado aquí en Estados Unidos, y les dije que nada de eso era cierto. Se cumplió, no era cierto, falsas profecías, que venía juicio. Y recordemos que en esa revelación, los pastores que Dios me mostró aquí de Houston, Texas, como testigos que Dios me había hablado, los llamé desde la primera semana de enero del 2020 como testigos, y ahí están. El tiempo ha pasado y va a seguir pasando y se va a seguir cumpliendo esta palabra profética. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta, y nuestra fe está sobre las Escrituras. Creo en las visiones, creo en las revelaciones, pero nuestra fe tiene que estar apoyada sobre la Escritura. Estas revelaciones no son más que parte, elementos del cuadro profético, porque es bíblico. En estos tiempos tendremos visiones, tendremos sueños. Dios se sigue manifestando. Para hacer una descripción breve, encapsulada de esta revelación que fue subida por un canal en YouTube titulado Sueños y Visiones. Estas revelaciones que ocurrieron a mi vida el 30 y 31 de diciembre del 2019, ahí aparece la descripción de cómo el Señor me habló sobre 7 calentamientos que venían sobre los moradores de la tierra y la iglesia a partir del 2020. Cuando me preguntó cuántas veces se ordenó calentar el horno más de lo acostumbrado, y le dije 7 veces. Y me dijo 7 calentamientos vendrán sobre los moradores de la tierra. Y en el rollo que traía en su mano me mostró para el 2020 el inicio de Amós capítulo 3 verso 11, primera de Samuel capítulo 17 verso 24, Oseas capítulo 2 verso 14, Jeremías 23, Primera de Corintios capítulo 1 del verso 10 al 13, Ezequiel capítulo 9, Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 30, Nehemías capítulo 4 versículo 2. Esas fueron las citas bíblicas que me dio el Señor de los 7 niveles y por qué venían 7 calentamientos de prueba sobre los moradores de la tierra. También tuve una visión que aparece allí en la descripción que se subió a internet,
de aquel lugar como un planiferio donde vi el mundo dividido en 4 colores: blanco, amarillo, negro y bermejo, los 4 colores de los caballos del Apocalipsis: hambre, muerte, pestilencia, conquista y todas esas representaciones. Allí yo narro de cómo vi una hilera de miles de ministros. Eso fue 30 y 31 de diciembre del 19. Veía miles de ministros, siervos de Dios, en una hilera larga con la Biblia, y había un templo grande, y afuera del templo entregaban todo la Biblia y renunciaban al ministerio. En esa visión vi ciudades destruidas, enormes ciudades destruidas, acabadas. Vi hambre, un hambre sobre la tierra como nunca se había visto, sobre toda la tierra, no sobre algunos países, en toda la tierra. Veía a los muertos por miles, los hospitales llenos, las casas llenas de muertos, se morían en las calles y no traían sangre. En esa revelación aparece también los ejércitos en las calles, ciudades. Todo eso se ha cumplido. Todo eso se ha cumplido. Más de 20,000 pastores renunciaron desde el 2020 hasta noviembre del 2021. Más de 20,000. Tristemente y penosamente puedo decir que murieron más de 2,000 ministros por el COVID-19. Solamente aquí en Estados Unidos cerraron más de 4,000 templos. En esa visión yo les comentaba a los pastores que veía los templos cerrados, completamente cerrados. Todo eso ocurrió. Una hermana que vive en Panamá City, aquí en la Florida, en el 19 Dios me mostró esta guerra que hay en Europa, con nombres y apellidos, consecuencia y alcance. Y ahí está de testigo. Todo se ha cumplido y todo se va a seguir cumpliendo. Vino el coronavirus. Cuando ya el COVID pensaban, quisieron armar de nuevo, como digo, el circo mediático, religioso, estructural y de poder en el mundo, y le cae el Omicron. Ya cuando pensaban que se iba el Omicron y que ya iban de nuevo, viene el conflicto bélico. Y este conflicto bélico es un detonante, tal y como me lo mostró Dios. Un detonante, 7 calentamientos sobre los moradores de la tierra. Ayer sábado, el Fondo Monetario Internacional hizo una declaración al mundo y fue claro, y sus palabras literales fueron: vendrá un impacto severo a la economía del mundo. Severo. Repito, esto no es para los que se rieron, se burlaron, dudaron. No. Todo esto lo vine hablando y predicando desde la primera semana del 2020. Dios desmontando falsos profetas, declaraciones proféticas falsas. Inventaron tantas cosas para el 2020, nada se cumplió. En el sueño, en las profecías, en las visiones estaba como Dios desmontaba todos esos falsos profetas que hablaban en nombre de Él, y lo que hablaban era conforme a su corazón.
recordemos, y termino con esto, que dentro de esa visión el Señor me habló de Nehemías, de las piedras quemadas, el remanente fiel. Todo se ha cumplido, todo se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo. Pero el remanente está en pie, está vivo, está protegido por el Señor. En esa visión el Señor me mostraba tantos falsos profetas, cómo habían convertido los púlpitos en monumentos a sus egos, como Saúl en Carmel, y veía cómo se derrumbaban todos esos altares, púlpitos. Era un azote. El apóstol lo vio, el juicio comenzando por la casa de Dios. Todo se ha cumplido. No era como decían los profetas de vendas mágicas y de velos mágicos. No. No pudieron sacar el coronavirus porque el coronavirus vino para quebrarlos y humillarlos. No estoy hablando de las personas que fallecieron. Esas personas las respeto. Y doy un sentido pésame a los familiares. No hablo de eso. Hablo de lo que pasó realmente en el área eclesiástica. Un derrumbe total por las divisiones, por las guerras que traían. Y todavía traen algunos, pero se van a arreglar porque se arreglan. O se arreglan o desaparecen. Porque el Señor viene por una iglesia gloriosa, unida en el Espíritu, sin chisme, sin pleitos, sin contiendas, sin celos, sin envidia ministeriales. Todo eso se va a acabar. Vi las arcas de las ofrendas rotas. La economía mundial, ayer lo dijo el Fondo Monetario Internacional, el mundo va a tener un impacto severo económicamente. Eso afecta las entradas en las iglesias. Pero va a sobrevivir el fiel. Esto es una reflexión pesimista, ¿no? Esto es lo que Dios me mostró y lo vine diciendo desde la primera semana del 2020. Ahí está la verdad expuesta, revelada y confirmada. No era un invento mío, era de Dios. Es de Dios y bienaventurados los que estén metidos debajo de las alas del Altísimo. La paz de nuestro Señor Jesucristo y su misericordia sea con usted.